Buenas tardes, bienvenidos sean todos, bienvenidos quienes nos acompañan también a través de las redes sociales. Les voy a pedir que vayamos por favor al Salmo 29. Y vamos a leer ahí en Salmo 29 acerca del poderío de Jehová. Y dice la palabra de Dios, Salmo 29, desde el 1. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová de las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su tiempo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Amén. Podemos ver a través de este salmo cómo el poderío de nuestro Dios y el alcance que tiene ilimitado para hacer lo que Él quiere hacer. Y dice en una parte, dice, dad a Jehová gloria y el poder. No significa que nosotros le agreguemos gloria a Jehová, no significa que nosotros le agreguemos poder de alguna manera, sino que está refiriéndose al tributo de labios que confiesan su nombre y a la declaración y al reconocimiento de su poderío. Eso es lo que está queriendo decir. Jehová, nuestro Dios, siempre ha tenido todo el poder en sus manos. No hay más poder que Él pueda adquirir porque todo el poder ya lo tiene, siempre lo ha tenido. Él es constante y no cambia. Él es el que fue, Él es el que es y Él es el que será. Entonces no podemos alterar nada de lo que ya es Él y Él es grande en poder. El Salmo termina diciendo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Decía Jesús, yo les doy la paz, no se las doy como se las da el mundo. La paz que Cristo trae entre nosotros es el poder acercarnos delante de nuestro Padre Celestial, habiendo sido antes enemigos constituidos por el pecado, de esa manera estando alejados de Él. Ahora a través de Jesucristo tenemos cercanía y tenemos paz para con Dios. Entonces celebremos de esta manera a nuestro Dios, gocémonos ante Él de su presencia y disfrutemos el hecho de que no le cantamos de lejos, no le adoramos desde lejos, sino que a través de Jesucristo podemos venir delante de Él y adorarle de frente. Vamos a orar para comenzar el tiempo de adoración y de alabanza para nuestro Dios. Padre, te agradecemos en esta tarde que nos has tenido con bien hasta ahora, Señor. Reconocemos el poderío que hay en tu diestra, la fortaleza que hay en ti, pues toda te corresponde a ti. Queremos cantar y adorarte, Señor, y queremos darte tributo de adoración y de alabanza, labios que confiesan la gloria de tu nombre, porque tú eres grande y poderoso y por encima de todas las cosas estás tú, Señor. Gracias porque nos permites estar por la gracia de Jesucristo delante de ti y oramos en su nombre, Señor, para que si hay algo en nuestra vida, algo que estorba, Dios, algo que hizo contristar al Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que seamos perdonados, Dios, y que podamos de tu mano, Señor, a través de tu Espíritu Santo, atravesar, Señor, desde los atrios, el lugar santo, llegar hasta el lugar santísimo, Señor, donde se encuentra la plena presencia tuya y poder adorar. Queremos cantarte, Señor, y queremos hacerlo de la manera correcta, Señor, como dice aquí este salmo, porque tú eres grande, Señor, y tiene que ser de la manera como mereces tú. Te adoramos y te bendecimos por siempre y siempre, Señor. Gracias por escuchar nuestro canto, no por lo bonito que se puede escuchar, sino por tu bondad, Dios, porque tú quisiste que así fuera, que fuéramos amigos tuyos, que fuéramos hijos de Jehová. Gracias, Jesús, por habernos permitido esto. Recibe toda la honra y toda la oración te pertenece por siempre y para siempre. Amén. Y bueno, dice este primer canto, dice, vamos a cantar con la música del cielo. Son las letras que el Señor ha inspirado a muchos hermanos para poder entonar a su nombre.
Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, y como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a decir, vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. Y sabes, hermano, que nosotros no cantamos para nosotros mismos, nosotros dirigimos la alabanza para tener un mismo ritmo y a una sola voz cantar a nuestro Dios. El que recibe el concierto es nuestro Señor. Nosotros, toda la congregación de su santo, somos un solo grupo de alabanza, somos un solo grupo de adoración y estamos presentándoselo al Señor. Él está en su trono, Él es el que está recibiendo este concierto, así es como se pudiera llamar así. Amén. Porque grandes son sus maravillas. Moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Moradora, oh moradora
de Sión alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sión alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al entrar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Oh moradora de Sión alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sión alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Grande eres, Señor. Recibe la adoración de parte de tu pueblo, Señor, y reconocemos, Señor, tu obra tan grandiosa en la cruz, Señor, y que fue una muestra de amor que no podemos comparar con nada, Señor. No podemos comparar ese amor tan grande que tuviste por nosotros. Y bien dice tu palabra, Señor, que tu amor excede todo, Señor. Es más profundo que lo profundo, Señor, más alto que los cielos, y es tan amplio, Señor, que no podemos abarcar con nada. Y nos gozamos en eso, Dios. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá que el cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo
sostiene en la tormenta. Las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el poder y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, Su alabanza cantaré. su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Una vez más. Su alabanza cantaré. más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me el mar, más alto que el cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Últimamente más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, más fuerte que la
la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Tu amor nos es suficiente, Señor. Gracias, Cristo, porque en ti encontramos la plenitud. En ti encontramos, Señor, todo el consuelo que necesitamos, Dios. Te adoramos, Cristo, por tu obra magnífica en la cruz. Y Dios, tú quisiste, Padre, que tu Hijo viniera por nuestro rescate, sufriendo hasta la muerte de cruz, y nosotros hemos sido reconciliados por su amor y hemos sido traídos hasta ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y nosotros ahora, Señor, queremos reconocerte. Ahora que tú eres el agua viva, Señor. Tú eres el maná del cielo que nos alimenta, Señor. Permite, Dios, que fluya de nosotros ríos de agua viva. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh, oh. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh, oh. Gracias, Cristo, porque dice tu palabra que el que viene a ti
tú no le echas fuera, Señor. Te agradecemos, Dios, porque aún sabiendo cómo éramos, te atreviste a ir a la cruz y llevaste en ti todo el dolor que nos correspondía. Los culpables fuimos nosotros, y siendo tú obediente hasta la cruz, nos has dado el regalo para estar delante del Padre. Porque no nos exigiste, Dios, ser perfectos para venir delante de ti. Porque no nos exigiste, Señor, altos conocimientos de teología. Gracias, Cristo, porque la transformación, la renovación tú la haces a través de tu Espíritu Santo. Y por eso podemos darte gracias, Señor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Gracias, Cristo, porque podemos descansar en tu verdad, en tu palabra. Podemos descansar en la libertad que nos has traído con tu muerte, y podemos descansar, Señor, en tu gloriosa resurrección. Gracias, mantén en nosotros la esperanza viva en ti. Amén. Tome su lugar, hermano, vamos a escuchar un par de avisos. Gracias, Ángel. Gracias. Qué bonitos. ¿Ahí me escuchan? Creo que ahí está mejor, ¿verdad? Soy nuevo en esto del micrófono. Ay, qué profundo es el amor de nuestro Señor para con nosotros. Y qué glorioso canto. Los anuncios, pues vaya, son muy parecidos a los que hemos estado anunciando en domingos anteriores. El más importante, creo yo, es el que volvimos de amarillo a naranja. Esto pues, nos genera un poco de adelante, siéntate, no pasa nada. Esto nos genera pues ahí un poco de tristeza, porque en lugar de ir hacia el verde vamos regresando hacia el rojo. Pero el Señor tiene un plan, tiene todo bajo su control, y Él va a hacer conforme a su voluntad, y eso nos da esperanza, ¿no? Los horarios de servicio, como ustedes ya lo saben, son los domingos de 9:30 a 11 de la mañana y de 12 a 1:30. Les pido que se anoten con mi hermano Luis para apartar su lugar. Ahora regresamos del 50% al 30%. Entonces esto quiere decir que hay menos lugares, y pues esperamos pronto que se acaben estas restricciones. Esperamos no llegar a rojo. Eso es nuestro principal anhelo, creo, ahorita en este momento, el que nos ayuden ahí en sus casas a orar,
al pedirle al Señor que pues ojalá su voluntad sea el no regresar a rojo, ¿no? Obviamente no le vamos a hacer manita de puerco al Señor, simplemente pues es un anhelo que tenemos en conjunto. El Ministerio de Jóvenes con mi hermano Abraham, como ustedes saben, es cada 15 días. Y si tienen alguna duda, aquí atrásito hay un pizarrón y pueden pasar y ver los días, calendario que les tocaría estar con mi hermano Abraham en esta parte. Son los domingos cada 15 días a las 12 del día, ¿sale? Esperemos y que puedan acercarse más jóvenes. Es una parte de las que ahorita nos podemos gozar. La parte triste es los niños, extrañamos a los niños aquí en la iglesia. Ahorita hasta que estemos en verde van a poder regresar menores de 12 años. Y también las personas que tengan algún tipo de enfermedad o que tengan miedo de venir a la iglesia, también es válido, nos pueden seguir por las redes sociales, ahí por Facebook. Entonces, también estamos retransmitiendo por YouTube, ahí por si alguno prefiere el Facebook o prefiere el YouTube, pues ahí están ambas plataformas. Ahorita serían las únicas que manejamos. Les pedimos pues usar su cubrebocas todo el tiempo, usar gel antibacterial. En la parte de atrás hay un dispensador, o si no, mis hermanos ujieres les pueden regalar un poquito más, o si no encuentran el dispensador con mis hermanos ujieres ahí en la entrada. Como ustedes saben, en la puerta de mi lado derecho, de su lado izquierdo, es la de entrada, la puerta de mi lado izquierdo es la salida, ¿no? Como ustedes saben, la caja de los diezmos y ofrendas está en la parte de atrás, y quisiera que me acompañaran en este momento a Proverbios 11:25, ahí con sus Biblias, por favor. Quiero leer desde el 23. Los espero. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es una parte bien interesante, porque muchas veces en nuestra mente pensamos, híjole, este domingo yo creo que no me va a alcanzar, y mejor no doy mi ofrenda, y realmente no estamos confiando en el dinero que tenemos en nuestro trabajo y no en el Señor, y eso pues al final del día merma nuestra economía en lugar de ayudar, ¿no? Entonces les voy a pedir que inclinen su rostro y cierren sus ojos. Vamos a orar por las ofrendas. Señor Dios Padre, cuántas gracias te damos por este tiempo, te damos tantas gracias por la vida de mis hermanos que están presentes y los que están por medio de las redes sociales, también te damos gracias, Señor. Te pedimos les sigas proveyendo, los sigas prosperando. Te doy gracias por sus vidas. Te pido que estos diezmos, ofrendas que se depositen en el alfolí, tú seas quien las administre, Señor, quien use esos recursos para tu gloria y tu honra exclusivamente, Señor, y para alcanzar más personas, Señor. Te doy tantas gracias y te pido por mi hermano Oscar que la predicación llegue a nuestros corazones y que tú seas quien nos esto. En nombre de tu Hijo Jesús, amén. Tengan todos buenas tardes, son todos bienvenidos y queremos dar gracias a Dios por la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, que Él nos ha dado vida eterna, Él dio su vida para darnos vida, Él sufrió dolores para sanarnos,
Amén. Y ahora pues aquí estamos como fruto de su muerte y de su resurrección. Amén. Y damos gracias a Dios por ayudarnos, por la fe que nos ha dado y gracias pues porque somos el fruto de Él. Amén. El fruto de el Señor Jesús. Pero quiero que busquen por favor en sus Biblias. Vamos a estar hoy enseñando Mateo 28, del versículo 11 al versículo 20, prácticamente es el último capítulo. Hoy cerramos con el Evangelio de Mateo y damos gracias a Dios por estos 3 años que el Señor nos ha regalado aprendiendo de su palabra a través del libro de Mateos. Por favor, entonces, Mateo 28, 11 al 20, si alguno necesita una Biblia, por favor levante su mano y ahí le proveeremos una. Creo que todos estamos bien, amén. Cuando ya tengan la escritura en sus manos, por favor pónganse de pie. Dice la palabra del Señor del verso 11 en adelante. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Querido Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida y resucitó de los muertos. Tú le resucitaste de los muertos, dice tu palabra. Y luego también Jesucristo se resucitó a sí mismo de los muertos. Y te damos gracias que hoy nosotros por su muerte y su resurrección tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Él es completamente nuestra suficiencia. En Él estamos completos. En Él tenemos esperanza y futuro. Así que te damos gracias por la enseñanza de esta tarde y pedimos que nos abras nuestros oídos, que inclines nuestro corazón a tu palabra y que la guardemos y la vivamos. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Le he titulado a la enseñanza en esta tarde La Gran Comisión. Y como acabo de mencionar, cerramos con el libro de aquí el Evangelio de Mateo. Y sé que ha sido un largo viaje de 3 años. Yo sé que algunas personas que nos miran a través de las redes sociales han ido con nosotros a través de este libro y se han dado cuenta que nos ha tomado bastante tiempo, pero su beneficio es enorme. Amén. Y entonces hoy cerramos con estos últimos versículos. Pero hace un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, les mencioné que al terminar con este evangelio, les traería unas, por lo menos 2 enseñanzas concerniente al dar a Dios, al diezmar y ofrendar al Señor, lo que eso significa. Y entonces creo que ya la próxima semana vamos a entrar con esa serie de 2 enseñanzas.
seguido por un par de enseñanzas o una serie de enseñanzas que tienen que ver con adorar a Dios, la adoración a nuestro Señor. Y luego, después de esas aproximadamente 4 enseñanzas, vamos a entrar al libro de los Hechos. Amén. Los Hechos de los Apóstoles, dice ahí los escritos de la Biblia, pero en realidad sabemos que son los hechos del Espíritu Santo, porque hasta hoy es el Espíritu Santo quien dirige a la iglesia, quien le habla a la iglesia, quien convierte a los pecadores, quien, amén, nos da la palabra y nos permite que creamos en ella. Así que vamos a entrar en el libro de los Hechos pronto, y también será un largo viaje, pero sé que será de muchísimo beneficio. Pero en cuanto a la lectura que hoy hemos visto, vamos a mirar esta enseñanza en 2 partes. Primero, el intento de ocultar la resurrección, versículos 11 al 15. Y luego miraremos la gran comisión, versículos 16 al 20. Ahora recordemos que era domingo por la mañana. La lectura que ahorita acabamos de leer, amén, era domingo por la mañana. Hacía unos momentos que Jesús había resucitado de los muertos. Y cuando aquellas mujeres que habían ido a la tumba, ellas regresaban a donde estaban los discípulos de Jesús para darles el informe de la resurrección de Jesucristo, aunque todavía no lo habían visto la tumba vacía y habían recibido el testimonio del ángel. Entonces ellas iban, dice la Biblia, a dar las buenas nuevas de la resurrección. Y en ese momento es cuando Jesús viene al encuentro de ellas y entonces ahí en el verso 9, Jesús viene y las encuentra y luego les dijo que fueran a dar estas nuevas de resurrección a sus discípulos, versículo 10. Amén. Y eso es lo que apenas ha pasado, pero ahora dice que ellas obedeciendo al Señor, verso 11, mientras ellas iban, ¿okay? Ellas iban directamente a dar el testimonio de la resurrección. ¿A quiénes? A los creyentes, a los seguidores de Jesucristo. Amén. Y este testimonio fortalecería la fe de ellos y recordarían muchas cosas de las que el Señor Jesús les había dicho de antemano. Pero también dice ahí el verso 11 que dice, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Me imagino que estos guardias, después de haber estado ahí como muertos, haber caído como muertos, por la presencia de aquel ángel que había venido, había descendido y había abierto la tumba, y estaban como muertos, pero ahora ellos se habían levantado algunos de ellos e iban a los sacerdotes para hablarles acerca de todas las cosas que habían acontecido. Mientras las mujeres iban hacia los creyentes para darles las buenas nuevas del Evangelio también, dice la Biblia. Y luego dice que en el versículo 12, que cuando los sacerdotes escucharon las palabras de estas mujeres, mejor dicho, los sacerdotes escucharon las palabras de los guardias, se reunieron, tuvieron consejo, y habiendo consejo, dice, dieron mucho dinero a los soldados. Sacaron la cartera, imagina, órale, y le dieron dinero a los soldados, diciéndoles, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Vamos a detenernos aquí en el versículo 13, pero dice, decid vosotros, el consejo de los sacerdotes, de aquellas personas cuya responsabilidad de parte de Dios era hablar la verdad, decir la verdad, instruir al pueblo, pero aquí ellos habían desechado la verdad completamente. Y entonces, y el consejo de ellos a los guardias es, digan ustedes, a cualquier persona que tengan que darle información de las cosas que han acontecido, no digan nada de eso, sino que digan
que estaban dormidos ustedes. ¿Ah? Que estaban dormidos y los discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Y estas palabras, este mensaje mentiroso, hermanos amados, únicamente muestra la oscuridad de aquellos sacerdotes, la oscuridad espiritual de ellos. Ellos conocían la verdad y rechazaron la verdad. Y una de las cosas es que no importa lo que conozcamos acerca de la verdad. Sabemos que vivimos en tiempos en donde mucha gente conoce la verdad, pero la verdad parece que se interpone a la manera de vida que ellos quieren vivir. Ellos quieren vivir para sí mismos, quieren satisfacerse a sí mismos, y entonces si ellos creen a la verdad, se harían por lo menos responsables porque creen la verdad, pero si no viven la verdad, de nada les sirve, ¿verdad? Hay mucha gente que ha oído verdad, pero como quieren vivir como ellos han vivido todos los tiempos atrás, dicen, no, pues no soy hacedor de la verdad. Y esta era la situación de los sacerdotes, que sabiendo la verdad, no la abrazaron, la desecharon y están dando ahí malos consejos. Amén. Y el consejo era, digan ustedes que mientras estuvieron dormidos, vinieron y le robaron. Su encubrimiento también nos muestra la insensatez de estos sacerdotes, quienes se consideraban que eran personas con sabiduría, pero nos enseña la insensatez de ellos, porque si en realidad los soldados estaban dormidos, ¿cómo sabían ellos que los discípulos habían llegado para robar el cuerpo? ¿Alguna vez tú has estado dormido o dormida y luego te has dado cuenta de lo que ha sucedido mientras has estado dormida o dormido? No sabemos lo que pasa cuando estamos dormidos, a menos que estemos despiertos. Entonces, si estaban dormidos, ¿cómo lo sabía? Podía preguntar el que le escuchara, ¿cómo sabes si estabas dormido? ¿Cómo sabes que los discípulos vinieron a robar el cuerpo? Entonces, para creer esto, el gobernador debía de figurar que todos los soldados estaban dormidos al mismo tiempo. Supongo de que estamos hablando de rangos. Tenemos la guardia y luego tenemos el gobernador. El gobernador tiene que haber sido un hombre letrado, un hombre importante, un hombre sabio, humanamente hablando, de muchos conocimientos. Él estaba a cargo de la guardia, el gobernador, y obviamente si la guardia vendría y le daría este tipo de información, no suena creíble. Amén. Es algo cuestionable que él podía comenzar a cuestionar. Bueno, ¿todos estaban dormidos al mismo tiempo? ¿Todos los soldados violaron la ley de los militares romanos al dormirse en el turno de vigilancia? ¿Saben qué? Esto es digno de que esta violación o sea que lo que les espera es la pena de muerte. Todos los soldados se durmieron al mismo tiempo y tan profundamente al grado de romper el sello de la piedra. Yo no sé cuando dice la Biblia que cuando llevaron al cuerpo de Jesús y lo colocaron en la tumba y luego rodaron una gran piedra. No sabemos cuántas personas fue necesario de que ayudaran para rodar aquella piedra, pero luego la sellaron y no sabemos, yo no sé qué sello le pusieron. A lo mejor le pusieron mezcla, cemento para sellar aquella piedra, supongamos así, para hacernos un cuadro. La habían sellado y estaba bien sellada, asegurando que el cuerpo de Jesús lo vamos a mantener aquí, que nadie lo robe. Imagínense que llegaron los discípulos y luego rompieron el sello. ¿Cómo lo hicieron? No sabemos. Pero rompieron el sello y luego de pronto rodaron aquella gran piedra
Y luego se metieron los discípulos, tomaron el cuerpo y tuvieron que sacarlo, y los guardias estaban todos dormidos sin despertarse con todo ese ruido. Hubiera preguntado el gobernador, esto es ilógico. Esto es increíble, no se puede creer, todos los soldados estaban tan profundamente dormidos. Pero ustedes saben quiénes fueron los que le robaron. Es absurdo, ¿verdad? Todas estas preguntas pudieron haber surgido y no había lógica en el mensaje que ellos estaban dando a los sacerdotes. O mejor dicho, el mensaje que los sacerdotes estaban diciendo a ellos que dijeran. Y dice el verso 14, y si esto lo oyera el gobernador, la idea era de engañar al gobernador, engañar a la gente. Y si esto lo oyera el gobernador, entonces nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, dice, tomando el dinero, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Se dejaron sobornar con dinero. Una de las cosas acerca del dinero, el dinero es peligroso. Cuando se trata de dinero, muchas personas hacen cosas deshonestas. Se dejan sobornar. Muchas personas sobornan a otros o se dejan sobornar porque el dinero es algo difícil a veces, que está en el corazón del ser humano. Se quiere dinero. A mí dame dinero. Si me vas a dar algo para la Navidad o el 31 o mi cumpleaños, si me vas a dar algo, dame dinero. Y el dinero es peligroso. Entonces estas personas se dejaron sobornar con dinero. Estuvieron dispuestos a mentir, a esconderla, a ocultar la verdad de la resurrección por dinero. Y este dicho, dice la segunda parte del verso 15, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué dicho? El dicho de que el cuerpo de Jesucristo fue robado. Hasta hoy. A través de los años ha habido muchos ataques contra la resurrección del Señor Jesús. Algunos han dicho que Jesús no murió, que Él únicamente se desmayó y fue puesto en la tumba, y luego momentáneamente después de haber sido puesto en la tumba, Él pronto resucitó, dicen algunas personas. Otros han dicho que en realidad Jesucristo murió, que Él sí murió, pero no resucitó. Y que lo que los discípulos vieron eran alucinaciones por causa de la preocupación que ellos estaban viviendo en aquellos tiempos. Estos son los inventos y otros más. La pregunta es, los que dicen cualquier asunto en contra de la resurrección de Jesucristo, ¿cómo lo saben ellos? ¿Cómo saben? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo supieron que Jesús no resucitó? Y la verdad es la siguiente, de que para creer estas cosas se necesita muchísima más fe que aceptar que Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted me dice algo que no está en la Biblia, yo tengo que tener mucha fe para creerle lo que usted me está diciendo. Pero si está escrito en la Biblia, esto es mi evidencia, mi respaldo, lo que yo voy a creer. Amén. No lo que usted me diga, sino lo que está aquí escrito. Entonces, por eso digo, se necesita mucha fe para creer las cosas que el mundo dice o ha dicho en contra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero es un dicho, o son dichos, se puede decir, que se han extendido por todas partes, especialmente en aquellos tiempos. Al grado que cuando la iglesia nació, leemos que cuando la iglesia nació y empezó a crecer, también hubieron falsos maestros que se metían a escondidas a las iglesias, y obviamente judíos se metían a las iglesias para regar las voces de que la resurrección no existe y que Jesucristo no resucitó de los muertos. Y saben que el apóstol Pablo
tuvo que tratar con este tema y muy difícilmente. Él tuvo que tratar con muchas iglesias y una de las iglesias fue la iglesia de Corinto. Leamos por favor en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 8. 1 Corintios 15, del 1 al 8. Y ahí dice: además os declaro, hermanos, Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, la está exhortando, le está informando lo que es verdad y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, versículo 2, si retenéis la palabra que os he hablado, que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lo que está diciendo aquí es que yo ya les he predicado la verdad, les he dado el evangelio de Cristo Jesús. Ustedes lo han recibido, pero únicamente les va a beneficiar si ustedes lo guardan toda su vida. Pero si ustedes deciden rechazarlo y desecharlo y volver a su vida pasada, todo lo que aprendieron no les sirve de nada. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo que yo he recibido, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Noten que dice conforme a las Escrituras. Amén. Conforme a la Biblia, conforme a la evidencia, a lo que fue dicho antes por los profetas, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Está diciendo, algunos de estos testigos viven todavía. Muchos ya murieron físicamente, ya duermen. Verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Obviamente aquí Pablo no está dando un informe cronológicamente de esta manera, o sea, no está dando algo cronológico de lo que sucedió en cuanto a Jesús apareciéndoseles a todas estas personas, pero él está más que todo nombrando los diferentes eventos de las apariciones de Jesucristo a todas aquellas personas que estuvieron con él, amén, para que fueran testigos oculares de su resurrección. Y dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el Señor. Y si van ahí al versículo 12 al 20, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Cuando dicen, algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos, cuando se predica la resurrección, ¿qué pasó con ustedes? Se habían, como les acabo de mencionar, se habían metido a las iglesias encubiertamente y luego hablaban de que la resurrección de los muertos no es verdad. Verso 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y una de las cosas que yo creo que les he comentado en varias ocasiones es que si no hubiera resurrección de muertos, tal como dice aquí, Cristo entonces no resucitó. Y si no hubiera resurrección de muertos porque Cristo no resucitó, entonces
nosotros los que predicamos el Evangelio somos mentirosos, porque estamos predicando algo que está escrito, pero si no es verdad, ¿cómo es posible? Si no hay resurrección, cerremos las puertas y vamos a hacer otras cosas que nos convienen. El pecador regrese a su pecado y el que tenía su negocio, váyase a su negocio y no vuelva más a la iglesia, porque si no hay resurrección, el grupo que nos reunimos y en todos los lugares, en todas las iglesias del mundo entero, serían grupos sociales adicionalmente, que están ahí nada más teniendo un buen tiempo social. Hermanos amados, la iglesia no se trata de grupos sociales. Se trata de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por la cual Él murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Somos la iglesia de Dios. Y Pablo sigue diciendo en el verso 15, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, verso 16, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que murieron creyendo en Él, también no tienen esperanza, están muertos. Verso 19 y 20 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El verso 20 tenemos que guardarlo bien en nuestra cabeza, en nuestra mente. Debemos de vivir constantemente cada día cuando el diablo quiera mentirnos, quiera susurrarnos mentiras a los oídos, cuando escuchemos falsas dichos y cosas que dice el mundo allá afuera. Dice el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cómo lo sabía Pablo? Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor. Pablo vio al Señor Jesucristo. Pablo escuchó su voz. Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo físicamente. Amén. Y saben, y por eso es que le está diciendo, yo soy testigo de su resurrección, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Qué gran verdad. Qué gran verdad. Y nosotros debemos de guardar esto en nuestro corazón, en nuestra mente, y vivir conscientes de que Jesucristo resucitó de los muertos, porque Él es Dios, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, porque Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo la pongo, porque tengo poder de ponerla y también de volver a tomarla. Hermanos amados, no importa cuál sea la postura del mundo en contra de la resurrección de Jesucristo. Hay muchas religiones allá afuera que están en contra de la resurrección de Jesucristo, que es algo que no sucedió. Y normalmente son personas que ellos están buscando llegar al cielo por sus propios méritos. Pero la Biblia dice que nadie va a llegar al cielo por sus méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no importa lo que ellos digan, lo que importa es la información que nosotros tenemos. Aquí está la información. Cree lo que Dios dice en su palabra. Cree su palabra. Amén. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la resurrección de Jesús? La evidencia. La Biblia dice que un ángel descendió del cielo. Si alguien te dice, no, Jesús fue robado. No. Aquí dice, mira, que la Biblia dice que un ángel descendió del cielo y removió la piedra, no para dejar salir a Jesús de la tumba, sino para mostrarle al mundo que la tumba está vacía. Mateo 28:6. La tumba está vacía. La Biblia dice que Jesús se le apareció a más de 500 personas. Eso es lo que dice la Biblia. 1 Corintios 15:6.
y estuvo con ellos alrededor de 40 días. Después que Jesús resucitó de los muertos, Él estuvo alrededor de 40 días apareciéndoseles a los hermanos, a los apóstoles, a la iglesia, a toda aquella multitud que anduvo con el Señor Jesucristo, aquellos que vieron sus milagros, sus obras. Vamos a Hechos 1 al 3. Hechos 1 al 3. Y aquí leemos el libro de los Hechos, escrito por Lucas. Dice Lucas: en el principio, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas, que fue escrito por Lucas, y ahora él escribe Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba. Una vez más repito del verso 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Dice, se presentó vivo con pruebas indubitables, que no se pueden dudar, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Durante 40 días Jesús apareció una y otra vez, dejando evidencia y testigos oculares que dieran testimonio de la resurrección. Esto es lo que la Biblia dice y esto es lo que yo voy a creer. No voy a creer a ninguna información falsa, antibíblica que alguien traiga por ahí. Amén. Eso es lo que debemos de guardar nosotros. Esto es para nosotros. Fue escrito para que nosotros lo guardemos, para que lo creamos, para que tengamos esperanza. Hermanos, la fe cristiana está fundada en la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Si nosotros le restamos la resurrección a la muerte, si decimos Cristo resucitó y, mejor dicho, murió, pero no resucitó, nos volvemos como cualquier otra religión del mundo, sin futuro, sin esperanza, sin nada de las promesas que miramos en la Biblia. Y no solamente eso, toda la Biblia se echaría a perder, porque desde Génesis todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, habla de la muerte, de la vida y de la muerte del Señor Jesús. Todo se echa a perder, y aún todo lo que Dios dijo no sería verdad. Dios sería mentiroso. Pero damos gracias a Dios por su palabra, y es lo que debemos de guardar. Si tú tienes otro libro que no es la Biblia, o si tú te atreves a leer un libro diferente y luego quieres compararlo a la Biblia para ver si la Biblia es verdadera, es un error. Pon todos los demás libros en la basura y agarra la Biblia. Es el mejor tesoro que Dios nos ha dado. Amén. Entrégate al Señor Jesús y Él te va a dar sabiduría y conocimiento para que entiendas la verdad. Amén. Pero esto es todo lo que Dios nos ha dado. Y a esto debemos de referirnos y debemos de guardarlo, debemos de vivirlo. Es lo que Dios nos ha dejado. Amén. Y damos gracias. Damos gracias a Él. Ahí una vez más en 1 Corintios 15:20 dice Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Primicia de los que durmieron. Ahora la pregunta para cerrar esta primera parte es: ¿qué hacemos nosotros con esta bendita resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hacemos con ella? Bueno, ya soy salvo, ya estoy tranquilo y yo pues nada, no voy a hacer nada. ¿Cómo que nada? O sea, que es como que nos conformemos con tal que yo no me ahogue, que se ahogue el resto del mundo. No, el Señor nos dio a nosotros la salvación y la esperanza
Amén. Y nos dio la información de la resurrección para que la compartamos con los incrédulos, con los inconversos, con el mundo. Amén. Que la compartamos con ellos. Amén. Así que comparte la palabra de Dios cada vez que tengas oportunidad. Dios va a traer oportunidades a tu vida y aprovéchalas. Amén. Habla de Jesús, habla de su resurrección y el Señor va a bendecir esos momentos. Pero ahora vamos a la segunda parte de la enseñanza, que es la gran comisión, versos 16 al 20. Sigue diciendo en el verso 16, de regreso ahí a Mateo 28, verso 16. Creo que necesita ayuda, mi hermanita, si puedes ayudarla, por favor. Pero de regreso al verso 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Jesucristo ya le había dicho a los discípulos a dónde se iban a ver. Amén. Porque ahí Jesús iba a ser levantado al cielo en una nube. Y dice que los discípulos se fueron a Galilea. Y ahí mismo en el verso 16, al monte donde Jesús les había ordenado. Verso 17, y cuando le vieron, le adoraron, mostrando una vez más que Cristo Jesús es Dios, porque únicamente Dios recibe adoración. Y le adoraron. Algunos dudaban. Verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. Toda autoridad me es dada. Y alguien dice, bueno, ¿qué no Jesús era él? ¿Qué no Jesús es Dios? Sí, claro es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Y por qué se le dio la autoridad, toda autoridad? ¿Acaso no tenía autoridad él? Claro que sí, él tenía toda autoridad. Él es el creador, amén, de todo el universo. Jesucristo es el creador, él es el dueño del universo. La Biblia menciona de que a él se le dieron las naciones. Y luego dice aquí toda autoridad. Lo que está hablando es que Jesucristo en la persona, según la parte humana, se le dio toda autoridad. Amén. Toda autoridad. Y según la parte humana se le dio a él todas las naciones. El fruto de su muerte y su resurrección. Nosotros somos ese fruto de él. Amén. Pero se le dio toda autoridad a él. Y quiero decir que esta comisión que sigue, del verso 19, está a luz de la autoridad que se le ha sido delegada al Señor Jesucristo. Amén. Es una orden autoritaria y no es una sugerencia lo que dice enseguida. Porque Él tiene toda autoridad, entonces Él envía donde Él quiere. Él envía al lugar que Él quiere enviar. A nosotros, por ejemplo, nos mandó acá, a Irapuato. Él envía a los que quiere, al lugar donde Él quiere, y luego Él, hermanos amados, lleva a cabo lo que Él quiere llevar a cabo. Y Él provee los recursos necesarios que todos necesitamos para llevar a cabo lo que Él quiere hacer. Y en este caso, aquí en este lugar, con medio de ustedes, con nosotros, Dios nos trajo para acá. Pero dice el verso 19, por tanto id, después de decir me ha dado autoridad, toda autoridad me ha sido dada, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Haced discípulos. Quiero decirles que hacer discípulos incluye formar a los seguidores de Jesucristo. Amén. Y no es algo que se logra de un mes a otro. Se toma bastante tiempo. Se toman recursos materiales, se requiere personas llamadas a trabajar en el servicio de Dios. Se requieren muchas cosas. Amén. Y Dios es el dueño de todo y Él provee todo lo necesario. Provee las personas, provee el lugar, provee los recursos, provee todo y Él usa a su iglesia para llevar a cabo el proceso de la preparación de ir a ser discípulos, de hacer discípulos. Amén.
Y yo pensé de la manera siguiente, ¿cómo puede ser más o menos el proceso? ¿Ok? Y pienso, el inconverso nos visita. El inconverso es aquel que no ha recibido a Jesús, es el que no es creyente. ¿Y quién lo invitó? Yo no sé quién lo invitó, alguien tuvo que invitarlo. Algunas veces pueden venir casualmente personas que tuvieron la intención de entrar a la iglesia y entran y nadie les dijo, pero normalmente cuando hay un nuevo visitante, alguien los invita. Y si no, alguien estuvo orando por él y lo invitó y aceptó su invitación, pero luego que está aquí, en segundo lugar, el inconverso se rinde al Señor por medio del Espíritu Santo. Una cosa quiero que recuerden, nosotros no convertimos a nadie, nunca jamás. Si tú tratas de convertir a tu hijo, no lo creas, aunque venga a la iglesia y diga, sí, yo recibo a Jesús, no es genuino. Si no es el Espíritu Santo quien convierte a la persona, no es genuino. Va a entrar y va a salir. Pero cuando es el Espíritu Santo convenciendo, cambiando, entonces sí. Tenemos entonces la conversión del que visita. Y en tercer lugar, tenemos lo que viene siendo seguimiento. Es necesario que alguien, y aquí hay personas preparadas, listas para dar seguimiento a los recién convertidos, que figuradamente les llamamos un bebé en la fe, que comienza a dar pasos y se le enseña, bueno, la importancia del paso que dio y ahora qué necesita hacer al respecto. Ahí se les enseña los primeros pasos, lo llamamos seguimiento, pero estamos viendo el involucramiento de diferentes personas, amén, necesarias para llevar a cabo el proceso de hacer discípulos. Y luego después de eso tenemos la instrucción, viene la instrucción, amén. Ahorita ustedes son instruidos, en cada enseñanza ustedes son instruidos, pero hay otras instrucciones además de la predicación, y luego usted está siendo instruido y está siendo capacitado por los que se encargan en esta parte de enseñar, de predicar la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? De ir y hacer discípulos. El objetivo, hermanos amados, es de llevarlos a la madurez espiritual. Ese es el objetivo, para que crezcan, para que no se dejen engañar, porque van a tener muchos engañadores afuera que van a venir y le van a dar mentira, y usted tiene que crecer en el conocimiento de la verdad, y luego usted se va a convertir en un hacedor de discípulos. Así es como crece la iglesia. Y no crecemos en número, como decir, bueno, somos una iglesia gigante, sino más que todo la intención es de que crezcamos internamente, en conocimiento, para que nadie nos engañe con mentiras del diablo, sino que tenemos, como ya dije, el libro de instrucción aquí, la Biblia, que el Señor nos ha llamado, no nos ha regalado, pero es llevarlos a la madurez espiritual, y cada vez seguimos creciendo. Yo crezco, ustedes crecen, todos crecemos. Efesios 4, 6 al 11. Efesios 4, 6 al 11. Amén. Y aquí leemos entonces el propósito de hacer discípulos, de formar a los discípulos, llevarlos a la madurez espiritual. Efesios 4, 11 al 16 leemos, y Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas. Bueno, ¿quiénes son los evangelistas? ¿Será aquellos que lideran o que están evangelizando a miles de personas en un estadio? No, un evangelista puede ser alguien que va personalmente de uno a uno evangelizando a la comunidad. Es un evangelista. Amén. Y dice que Jesucristo levantó evangelistas y luego a otros pastores y a otros maestros. Aquí tenemos evangelistas, pastores, maestros.
tenemos maestras de los niños y ayudantes de maestra de los niños. Amén. El Señor nos ha equipado a fin, verso 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estamos madurando y a fin de perfeccionarnos, de conocer más de Él, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Amén. Usted está siendo, hoy en esta hora, está siendo edificado en el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Noten esto, verso 14, es muy importante. Para que no seamos niños. Cuando nacemos en el Evangelio, cuando le decimos sí a Cristo, empezamos a crecer. Llegamos de tiernitos a niños, a adolescentes y luego a adultos. Qué suave, ¿no? Pero ya no seamos niños después de un cierto tiempo. Dice, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquellos sacerdotes estaban siendo herramientas para engañar. Y luego nosotros, cuando dejamos de ser niños, ya no nos van a engañar. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de donde todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe, ¿qué dice el verso 16 al final? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice, habla de crecimiento una vez y de crecimiento otra vez. La voluntad de Dios es que crezcamos, y esa es la idea de hacer discípulos, de formar discípulos. Segunda Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es importante eso. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el punto central de nuestra edificación, de hacer discípulos en la iglesia. Amén. Entonces, aunque no todos son pastores, aunque no todos son maestros, aunque no todos bautizan, pero toda la iglesia estamos involucrados en el ir y hacer discípulos. Amén. Todos estamos involucrados de una u otra manera. Unos orando, otros invitando, otros enseñando, otros aconsejando, y luego el creyente que realmente quiere crecer, va a crecer. Va a crecer. Yo escucho algunos comentarios muy efectivos de lo que está pasando en las reuniones de mujeres. Como algunas personas que han comenzado a crecer tremendamente, me llena de gozo, porque sé que estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado, de hacer discípulos, y las mujeres están ayudando muy efectivamente. Y luego dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero antes de entrar ahí, al último versículo, solamente quiero decir que el bautismo también incluye, como parte de la preparación, el bautismo no salva a nadie. El bautismo es únicamente, es una representación, es un tipo que realmente dice la Biblia que cuando somos puestos en el agua, simbolizan la muerte de nosotros, de la antigua naturaleza, y cuando nos levantamos, dice, es tipo de resurrección. Amén. Y el Señor quiere que nos bauticemos, dando testimonio, o sea, haciendo nuestro testimonio público,
¿me entiende? Y que somos hijos de Dios, que nosotros somos pecadores, y es lo que los que venían al bautismo de Juan el Bautista hacían. Cuando venían al bautismo, ellos declaraban sus pecados al venir al bautismo, y al mismo tiempo declaraban fe en el Señor Jesucristo. Y necesitamos nosotros por eso mismo bautizar. El bautismo, una vez más, digo, no salva, pero Dios quiere, Jesucristo quiere que lo hagamos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora sí el verso 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La palabra amén significa así sea. Amén. Eso significa. Entonces, tenemos aquí este gran mandamiento. Y, pero Dios está, quiero decirles que Dios está presente con nosotros. Dice que mientras hacemos estas cosas, de hacer discípulos, Dios está presente con nosotros todo el tiempo. Es decir, en el proceso de ocuparnos en orar por personas, invitarlas a la iglesia, a enseñarles la palabra de Dios, bautizarlos, amén. En el proceso de todo esto, Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Y también es verdad de que aunque no estuviéramos haciendo estas cosas, Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También es verdad. Pero este versículo 20 está hablando específicamente que cuando nosotros nos involucramos en hacer la voluntad de Dios, Él nos apoya. Es más, nosotros trabajamos con Él. Amén. Estamos trabajando con Él. Y Él nos da su protección, Él nos da su poder, Él nos da gozo, nos da paz. Amén. Nos da paz en el proceso que en obediencia estamos haciendo todas estas cosas. Así que es una bendición, hermanos, trabajemos con Él, trabajemos junto a Él y para Él, amén, y veamos lo que Él seguirá haciendo. El hecho de que hayamos regresado aquí a naranja en cuanto a la semaforización no nos debe preocupar, no nos debe de asustar. La iglesia vive porque Cristo Jesús vive, amén. La iglesia vive porque Cristo vive. La pandemia es otra cosa, ¿no? Es de este mundo y no nos va a asustar. Y si Dios quiere nos morimos ya, y si Dios quiere aquí vamos a estar muchos años más y vamos a hacer el trabajo que Él nos ha encomendado en obediencia al Señor Jesús. Amén. Así que damos gracias por su gran comisión y ojalá nos involucremos todos nosotros, unos en crecer y otros en hacer su parte, hablar, dar testimonio, orar, invitar y sucesivamente. Amén. Vamos a orar para terminar este momento. Querido Padre, te damos gracias por, Señor, la enseñanza a través de Mateo, Señor. Ha sido una enseñanza, Señor, de capítulo en capítulo, y cuando más que todo se ha hecho de versículo a versículo, algunas veces no ha sido de versículo a versículo, pero Señor, ha sido un proceso de 3 años y hemos aprendido una gran cantidad de información, la cual Dios no solamente te hemos pedido guardar en nuestro corazón, pero vivirla, Señor, ponerla en práctica, aplicarla todos los días de nuestra vida, Dios eterno. Yo te doy gracias por el crecimiento constante de aquellos que han querido crecer y que han realmente aplicado tus principios a sus propias vidas. Así que te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, creo que vamos, yo no sé si voy a dirigir yo hoy lo que falta. ¿Ah? Bueno, yo no soy el que dirijo la alabanza, ¿eh? Ya viene nuestro hermano que nos va a despedir con el último canto. Y a ver si alcanza a estar la proyección.
Porque Él vive, estamos confiados. Amén. Vamos a decir, Dios nos envió a su Hijo Cristo. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño. grato es tener A un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día, yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay